Muchas gracias, Beto. Muy buenas noches de nuevo, bienvenidos a este nuevo episodio, quinto episodio de Al Margen de lo Privado, este programa que me enorgullece decirlo, es el mejor programa de política de drogas de la radio mexicana, porque bueno, es el único todavía, pero creo que no vamos nada mal. Y bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida en esta quinta edición a Héctor Joel Anaya Segura, un especialista bastante conocido y reconocido por varios los del Movimiento Reforma en México, un activista especialista en política de drogas. Él es etnohistoriador, además está a punto, a 2 segundos de ser maestro en comunicación, en ciencias de la comunicación por la Universidad Iberoamericana. Es también miembro cofundador de la Asociación Civil Mexicana Latinoamérica por una política sensata de drogas, que están estrenando nombre, por cierto. Ya nos contarás, Joe, un poco más al respecto. Y también parte del equipo permanente y de base de la plataforma ya clásica y bastante un ejercicio pionero en México, el de Drogas México también, ¿verdad? Así es, Joe. Y bueno, Joe, además tengo que decir que Joe, me refiero a ti como Joe, porque pues además de ser un colega importante en el Movimiento de Reforma en México y que hemos sido compañeros en un montón de proyectos y muchas cosas que ya lo iremos platicando también, pues eres un importante amigo. Les platico, hicimos una tesis juntos, nos titulamos juntos de la licenciatura, tenemos una tesis conjunta, algunos artículos, algunas ponencias. Fuimos compañeros de fórmula en el colectivo por una política integral hacia las drogas entre el 2011 y el 2016, me parece, 5 años. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a mi amigo y al especialista en política de drogas, Héctor Joel. Joe, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, pues bueno, muchas gracias a todos los que van a escucharnos en distintas plataformas. Vi que ya estás en Spotify también, entonces pues qué padre que haya en distintos formatos, formas distintas de algo que también, pues a lo mejor se me olvidó decir ahí, pero que me ha gustado y me gusta, es ser comunicador, ¿no? De los procesos de las políticas de drogas, más que comunicólogo especialista, pues también me gusta eso, ¿no? O sea, tener tanto ese espacio como académico, intelectual, ¿no? De donde se piensan todas las políticas de drogas desde un contexto académico, pero también bajarlo, ¿no? A la difusión cultural, ¿no? A la difusión cultural del movimiento, a la difusión cultural del proceso de las reformas. Y pues bueno, qué grato me es estar aquí contigo hoy. No, es un gusto grande para mí, la verdad es una invitación especial, me da mucho gusto que estés para acá. Y a mí la verdad me emociona tu visita a esta mesa, me da muchas ganas platicar contigo, porque ayer se lo decía a alguien. Si con alguien me entiendo hablando de drogas y política de drogas, si con alguien hablo el mismo lenguaje es con Joe, ¿no? Porque bueno, más o menos, digamos, creo que pasamos por un proceso de formación en el tema muy simultáneo. De hecho, bueno, los dos hicimos servicio social en el CUPID, el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas. Yo, a causa de que tú ya estabas ahí haciendo servicio social y me dijiste, ¿por qué no metes ahí? ¿Te gustan los temas de drogas? Entré y bueno, fueron años en los que nos desarrollamos juntos, aprendimos muchas cosas juntos, participamos en muchos proyectos juntos, y creo que hoy vamos a tener una plática muy interesante como las que teníamos hace algunos ayeres, y que ya tiene tiempo que no tenemos, solo que ahora hay en esta mesa en la que, bueno, afortunadamente puedo decir que se han dado muy buenas charlas y se han vertido muy buenas ideas y discusiones muy enriquecedoras. A mí me pareció muy interesante invitar a Joe para hablar del tema de la política de drogas en general, pero visto desde 3 matices, ¿no? La historia de la política de drogas, es decir, la política de drogas en el pasado, particularmente en México. Joe y yo, la tesis conjunta que hicimos es mucho relacionada a los primeros años de la política de drogas, al menos después de la revolución en México. Ya lo iremos platicando un poco. Entonces, Joe y yo, por nuestra formación de historiadores, tenemos me parece que tenemos un acercamiento especial entre los activistas, un acercamiento especial a temas del pasado en materia de política de drogas. Después me gustaría que platiquemos un poco sobre el presente, la coyuntura que es álgida, que es
es bastante caliente. Todo el tiempo hay notas relacionadas a temas de drogas y política de drogas en México. No así tanto notas sobre avances en la ley, desafortunadamente, pero sí sobre un montón de cosas más, al menos sobre intentos de... Y entonces, bueno, sobre todo esto que está sucediendo quiero que platiquemos en un segundo segmento, y en un tercer segmento hablar y los dos dar nuestra opinión sobre qué perspectivas tenemos en cuanto al futuro, qué creemos que viene en México e internacionalmente en materia de política de drogas, y también qué nos gustaría, ¿no? Qué propuestas tendríamos, hacia dónde debería ir un poco el rumbo. Entonces, si te parece, Joe, empecemos a hablar de la primera parte, lo que tiene que ver con la historia de la política de drogas en el mundo, pero con especial énfasis me gustaría que habláramos del caso mexicano. Y para un poco como a manera de primer saque para abrir la discusión, me gustaría empezar con la siguiente pregunta para ti, Joe. Si hubiera que situar, digamos, el origen de la política de drogas actual mexicana, como la conocemos tal cual, en un momento histórico, en un contexto histórico específico, ¿en dónde la situarías tú? ¿Dónde dirías que la actual política de drogas nace en la historia? Bueno, pues haciendo unos... empezando, ¿no? Haciendo unos saltos muy grandes y no tomando en cuenta el pasado novohispano, ¿no? Digamos que haciendo un gran brinco y saltándonos también toda la primera parte de la formación del Estado mexicano y el porfiriato, yo creo que daría que, si bien existen ciertos antecedentes, ¿no? Como tú bien sabes, desde el control de drogas, tanto del protomedicato como las restricciones culturales que existían en los antiguos mesoamericanos, yo situaría el actual punto de partida, ¿no? Si tuviéramos que hacer como una pequeña historia lineal, básicamente en las disposiciones de Venustiano Carranza, ¿no? De 1917, escritas desde el 15 en el proceso de la constitucional, ¿no? Con este famoso discurso del doctor Rodríguez, ¿no? Que era en aquel tiempo el secretario, ¿no? Y uno de los escritores de los diálogos de la Constitución, pero yo creo que lo situaría en 1917, viniendo de un espacio y de una configuración previa que es, pues, básicamente la Comisión de Salubridad, ¿no? El Consejo Superior de Salubridad, que tiene unos vaivenes ahí en la historia, pero pues básicamente era, y como tú bien sabrás, ¿no? Quienes tenían a su cargo el control y la cierta regulación desordenada hasta cierto punto, pues de los procesos farmacéuticos, ¿no? De las boticas, porque como bien recordamos, ¿no? Estas sustancias psicoactivas de las cuales estamos hablando, que es básicamente marihuana, opio y cocaína, ¿no? Heroína, morfina, pues básicamente eran medicamentos de vía legal, ¿no? Y había toda una configuración de un mercado específico, ¿no? Que tiene mucho que ver también con las coyunturas internacionales, ¿no? De los grandes movimientos de mercancías y pues todo lo que le antecedió, ¿no? Al primer control sobre opio, que es básicamente la segunda parte, ¿no? Desde un régimen local, yo diría que está en el 17, pero tenemos ciertos esfuerzos internacionales, ¿no? Ya por controlar tanto la planta de adormidera como la hoja, como el opio, ¿no? Preparado para morfina y heroína. Y pues básicamente creo que yo lo situaría ahí, bajo un proceso también de una fuerte orientación y de una fuerte influencia norteamericana, ¿no? También es importante señalar que si bien el Imperio Británico es quienes empiezan a tener estos especies de contracciones, ¿no? Estados Unidos tiene un gran proceso de control, por ejemplo, del alcohol en las Filipinas, ¿no? En siglo XIX, principios del XX. Entonces, toda esta configuración que también se va, lo que nosotros le llamábamos el gen prohibicionista, ¿no? Que es todo una manera de pensar, toda una forma cultural, histórica, de una coyuntura específica en la que, pues, básicamente se identificaban que de ciertas sustancias psicoactivas
podía haber males hacia el desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces, en esta idea, ¿no?, de los toxicómanos, ¿no?, de los enfermos, pues básicamente se fueron construyendo muchas políticas de restricción, ¿no?, sobre los mercados de estas sustancias, las cuales, como bien decía, si en el 17 comienza el control, pues es básicamente porque existían todos estos actores, ¿no?, desconocidos, que son pues las hierberas, los boticarios y algunos otros agentes de la policía sanitaria primaria, ¿no?, que estuvieron a cargo del control de las drogas. Y lo que sí nos ha dado la historia y la lectura al tiempo de esta experiencia es que el proceso de prohibición de tajo trajo consigo efectos indeseados, ¿no?, y que en lugar de obtener un control sobre estas sustancias, se fueron creando tanto identidades ilícitas como procesos de mercados ilícitos, ¿no?, que son hasta donde estaríamos el día de hoy. A partir de ahí, del 17, con estas disposiciones, yo me iría hacia el periodo pues posrevolucionario, ¿no?, que pues básicamente es un caos, ¿no?, este tiempo entre Álvaro Obregón, ¿no?, y Calles, ¿no?, que básicamente se pierde más o menos el control y hay un estira y un afloje. Incluso hay, pues tú conocerás bien y las recuerdas, estas disposiciones del 23 y 25. Sí, bueno, pero antes de que sigas adelante, porque me parece que, bueno, sobre la pregunta que te hacía de ¿cuándo tú ubicarías históricamente el origen de la actual política de drogas mexicana? Tú dices que en 1917 lo ubicarías, ¿no? Sí, ahora, antes de llegar al 23 y 25 está el 20, ¿no? En 1920. Y sobre esto justo me gustaría, porque, digamos, yo hubiera respondido esta pregunta como que en 1920, ¿verdad? Pero bueno, tiene razón, tienen estos antecedentes desde Lázaro Cárdenas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, podríamos decir, ¿no te parece, Joe, que en 1917 es la gestación, digamos, de la ideología, que después culmina, digamos, nace la prohibición ya tal cual formada en 1920 con las disposiciones de Álvaro Obregón, que ya son específicamente una política de drogas? Claro. Yo creo que podríamos situarla en el 20, ¿no? Tomando el ejercicio previo y además, pues, bueno, tomando en cuenta la guerra de guerrillas que se vivía, entonces era un verdadero caos. Pero dije, sí, hace rato, fe de ratas, dije Carranza, perdón. Sí, y pues bueno, en ese sentido yo creo que pues va de la mano, ¿no?, con todo, tanto un discurso de pánico moral extendido, ¿no? También, pues eso es uno de las grandes vertientes, ¿no? Que esta política de drogas, a diferencia de otras tipos de políticas de control, digamos, del régimen internacional de prohibición que está basado en la amapola y el opio, creo que las prohibiciones más fuertes en México son sobre la marihuana, ¿no? Y eso sucede en 1920. ¿Por Exacto. qué no nos platicas qué es lo que pasa en el 20 con Obregón? Pues bueno, básicamente en el periodo de Álvaro Obregón se dan unas disposiciones generales, ¿no?, con un cierto mote ahí también de la ciencia de aquel tiempo, ¿no?, las disposiciones de sustancias que pueden degenerar la raza, ¿no? Sí, si no mal bueno, el título, palabras más, palabras menos, pero es algo así como disposiciones sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados con el fin de degenerar la raza y sobre el cultivo de plantas para el mismo fin. Algo así. Entonces, en este sentido del parafraseo, es muy interesante, y esto es algo que estábamos platicando antes de comenzar el programa, es que en aquel tiempo la prohibición de sustancias psicoactivas era vista como una medida progresista, como una medida de control por parte del Estado Nacional, ¿no?, para poder tener un desarrollo, para poder tener un progreso, ¿no? Entonces, además del pánico moral que se identificaba sobre ciertas minorías, por ejemplo, las mujeres, los indígenas, las personas afroamericanas o afromexicanas, también es cierto que la configuración de esta prohibición, y lo podemos también identificar en el discurso que platicaba hace un momento con
Rodríguez, ¿no? El que hizo este discurso, pues básicamente se aventaba todo un texto diciendo que está probado científicamente que en la Ciudad de México el consumo de marihuana hace a la gente degenerada. Entonces se va conformando este tipo de control sobre sustancias psicoactivas basadas en lo que muchas veces lo hemos platicado, ¿no? En una moral, ¿no? Pero una moral que estaba basada en lo que era la ciencia en aquel tiempo. Entonces es muy interesante ver cómo esta configuración que más o menos fue bastante difícil de llevar a cabo el control, porque como tú bien recordarás, estas disposiciones dan pie a la creación de toda una institución y toda una burocracia que va a tener que llevar este control basada en la policía sanitaria, ¿no? Sí, sí. Ahora, perdón. No, sigue. No, digo, como dejar en claro para los que nos escuchan que en el 20 lo que sucede es, se publica este documento, del cual ya decíamos el título, las disposiciones sobre bla, bla, bla. Y lo que hace este documento, si no me equivoco, son 7 disposiciones, en las cuales la quinta prohíbe la marihuana. Absoluta, entonces, la prohibición absoluta. La prohibición Cultivo. absoluta, exactamente. Entonces, por eso yo diría que es claro. En el 20 cuando nace la prohibición mexicana, digamos, ¿no? Y bueno, esto hacen con la marihuana y con las otras drogas, con opio y los derivados del opio, morfina y heroína, lo que hace es solamente les pone restricciones. Claro. ¿Es cierto, Joe? Sí, exactamente. Les impone unas restricciones de mercado y esto, justo cuando me detuviste en Álvaro Obregón, es precisamente que se van dando un estira y un afloje, y también tiene que ver con la coyuntura internacional, ¿no? Estamos partiendo que el tráfico de estas sustancias de manera lícita surte los mercados farmacéuticos, ¿no? Entonces estos mercados farmacéuticos tienen una oferta y una demanda que están regidas más allá de las prohibiciones políticas, ¿no? Entonces en este sentido, como bien señalas, al prohibirse de tajo tanto el cultivo como el uso de la marihuana e imponer disposiciones y regulaciones bastante estrictas. Digamos que para el modo de importación de opio había que solicitar un permiso al Consejo Superior de Salubridad, el cual era otorgado por higiene y después pasaba a la mesa directiva, de la mesa directiva pasaba al asunto de farmacia. Está bastante bien explicado en el artículo que pueden leer sobre nosotros de la Policía Sanitaria. Sí. Básicamente se identifican entre 7 y 8 actores, los cuales están en el entramado que no es muy lejano de hoy, del entramado legal para poder importar estas sustancias de carácter legal, ¿no? Entonces es muy interesante qué pasa en estos 4 o 5 años, porque tenemos algunos vestigios en el archivo donde se pedía por parte de farmacéuticos de familias alemanas el permiso al gobierno para quedarse con el opio incautado de los operativos para el control de estas drogas, ¿no? Entonces era muy interesante ver cómo en este periodo tanto se pueden dar permisos de importación como se pueden ir a subasta pública los bienes incautados, ¿no? En este mismo proceso se dan cuestiones anecdóticas, por ejemplo, en las que Álvaro Obregón, ¿no? Da un incentivo para que de manera económica se apoya a las personas que denuncian a las personas que venden o que trafican o que fabrican, ¿no? Yo diría ahí que viene el historial del que pone el dedo, ¿no? Al lugar y al punto, ¿no? Entonces, este tipo de eventos anecdóticos, ¿no? Nos dan cierta luz sobre cómo fue este proceso, que fue bastante desigual, que fue bastante torpe, que fue basado en un supuesto control que el mismo Estado mexicano en ese momento no estaba con la capacidad integral. Imaginémonos, por ejemplo, las aduanas de Tampico, las aduanas de Veracruz, lugares por donde llegaba el opio, ¿no? Y, por ejemplo, el hashish, ¿no? Que también se fumaba aquí en México, que llegaba de Europa o de África.
México, entrando por estos lugares, ¿no? También hay una parte en el archivo donde en un tren en 1928 es encontrado un gran cargamento de opio y marihuana, ¿no? Incluso se dice en el parte a la Ciudad de México que ese tren va cargado, ¿no? Así. Entonces, creo que podemos ir identificando que desde un primer momento esta política tiene muchos tropiezos, ¿no? Y que se va creando alrededor un mercado ilícito de la extorsión, un mercado oculto, ¿no? Porque también recordemos que la policía sanitaria y tanto la policía, que eran los gendarmes de aquel tiempo, los que perseguían los delitos, también estaban persiguiendo este tipo de actividades, ¿no? Y podemos encontrar casos como el de Valente Quintana, ¿no? Por ejemplo, que fue muy famoso. Para la gente que no conozca, pues imaginemos este periodo, este horizonte de caos, de descontrol, de procesos de mucha crisis económica. Había una gran hambruna en la Ciudad de México, entonces el crimen estaba desbordado y las personas que habían participado como levas en la revolución pasaron a hacer filas de los policías, ¿no? Entonces está todo este imaginario, todo este ideario de los revolucionarios, ¿no? Entonces estos agentes que se dedicaban al pillaje se empezaron a convertir en la policía, ¿no? Entonces esta policía desde un primer momento es identificada de manera corrupta, de manera que se dedicaban a extorsionar los lugares ilegales, ¿no? En este sentido podemos identificar pues el tráfico antiquísimo en la cárcel de Belén en 1905, en 1906, ¿no? Donde estaban coludidos personas a cargo tanto del control del penal como afuera por policías, ¿no? Entonces se va dando también una reconfiguración cultural respecto a las relaciones y esto es algo muy importante que quisiera mencionar después, pero es cómo no se ha reformado el sistema judicial y el sistema policial para la persecución de las sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, sobre todo, vamos viendo cómo esta relación se va dando desigual de los usuarios de cannabis, de los usuarios de drogas ilícitas, con los agentes a cargo de la seguridad, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante, porque esto es uno de los ideales que se tienen como reforma, ¿no? Que se vaya construyendo una identidad ciudadana, que se vayan saliendo de estos aspectos liminales, ilícitos, ilegales, para irse construyendo cada vez más en relaciones más basadas en la equidad, ¿no? En la participación ciudadana, en la proactividad. Y si no identificamos que las relaciones que han tenido la autoridad con los usuarios de sustancias psicoactivas desde estos años, ¿no? De la revolución, vamos a ir en un terreno utópico, ¿no? Entonces yo creo que ahí me gustaría como ir como cerrando esta parte del inicio y pues algo que pues, hasta el día de hoy viene afectándonos a los usuarios, ¿no? Y a todo lo que está alrededor nuestro, ¿no? Muchas gracias, yo, por la explicación tan completa y por el panorama tan amplio y detallado que nos presentas. Yo creo por eso sabía que iba a ser interesante platicar contigo de estos temas, porque sin duda tienes un conocimiento profundo de cómo eran las dinámicas, tanto entre instituciones, actores que conformaban el mercado de las drogas, las instituciones del Estado encargadas de perseguir, etcétera. Entonces, me parece muy interesante que nos plantees este panorama, que nos lo dibujes con tanto detalle y exactitud, porque es digamos el contexto, ¿no? En el que es adecuado entrar a hacernos la siguiente pregunta, ¿no? O sea, esta es la historia de la prohibición en México. Estos son sus orígenes. Tenemos claro que está entre la revolución y la posrevolución, 1917-1920, pero ¿dónde ubicamos el origen de la prohibición, del sistema internacional de control, de la prohibición mundial? Y claramente esto es muy posterior. Esto, tenemos el acuerdo, creo que estaremos de acuerdo, yo, que nace en 1961 con los tratados, con la Convención Única. Después en el 71 se publica un segundo tratado y en el 88 el tercero. Esta triada de tratados internacionales conforman el sistema internacional de control. Como decía, en el 61 empieza este proceso. Bueno,
tiene sus antecedentes en las primeras décadas del siglo XX con, digamos, tratados en materia de drogas, específicamente de opio particularmente, pero se consolida, ¿no? Y se unifica hasta el 61. Entonces, lo digo porque me parece interesante mostrar cómo en México tenemos ya una historia de prohibición muy previa a la internacional, ¿no? La mayoría de los países que hoy en día encarnan un régimen prohibicionista sobre las drogas empezaron o enarbolaron, construyeron sus sistemas a partir del 61, incluso después, cuando se empezó a hacer una obligación cumplir con las obligaciones firmadas en la Convención Única. Entonces, en México desde los 20 ya tenemos una historia de prohibición, de formar instituciones persecutorias, de relaciones corruptas entre instituciones, entre actores del mercado de drogas, etcétera. Ahora, digamos, bueno, antes de entrar ya en materia de lo internacional, me gustaría, porque me pareció que algo interesante que tú mencionabas era sobre el paradigma científico que representaba la prohibición por sus matices eugenésicos, su naturaleza eugenésica, ¿no? Evolucionista, etcétera, biologicista. Sin embargo, algo pasa en México también en el campo de lo científico, en los 30s, en las manos y en la mente de tú ya sabes en quién estoy pensando, de un médico adelantado de sus tiempos, el doctor Leopoldo Salazar Viniegra. Entonces, la prohibición en el mundo, incluido México, tú nos lo presentabas muy bien, es una expresión del paradigma científico, ¿no? Del contexto. Sin embargo, unos pocos años después, hay un científico en México que rompe con este paradigma, el doctor Leopoldo Salazar Viniegra. ¿Por qué no nos platicas muy brevemente para pasar al siguiente segmento? ¿Quién era? Bueno, como bien dices, hay un gran quiebre entre el biologicismo spenceriano, ¿no? Y el evolucionismo lombrosiano, ¿no? Que es el que llama la degeneración de la raza, que ciertos países van desarrollando más que otros. Estados Unidos, como lo mencionábamos, por ejemplo, están estos grupos antialcohol, ¿no? Entonces, están estas dos vertientes. Y pues bueno, claramente hay un quiebre tanto de la forma de hacer ciencia como de la forma de interpretarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, las ciencias de la conducta, ¿no? Tienen un gran quiebre, ¿no? Entonces, la psiquiatría aquí básicamente se va abriendo, ¿no? Entre la patologización y la despatologización de ciertas actividades y conductas humanas bastante previas, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque estas discusiones que había de manera científica en París, en Estados Unidos, en los congresos internacionales, México fue parte de ellos, ¿no? Siendo parte de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Salud. Y pues básicamente está la nueva psiquiatría, ¿no? Una psiquiatría que está menos basada en la complejización del ser humano como este ideal del delincuente nato, los desviados, ¿no? Las desviaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, en esta gran corriente de quiebre científica está Leopoldo Salazar Viniegra, que básicamente se opone bastante férreo a las ideas de lo que en este momento serían, digamos, los científicos del CIG, ¿no? De Centro de Integración Juvenil, sí, Gregorio Neto Barenque. Sí. Y Gregorio Neto Barenque, toda la mayoría de producción científica de Leopoldo Salazar Viniegra sobre marihuana está basada en diálogos entre ellos dos, ¿no? Entonces están en este ideal todavía científico del siglo XIX de irse contestando en cartas, de contestarse en congresos panamericanos, ¿no? Entonces, en este sentido, básicamente lo que hace Leopoldo Salazar Viniegra es que despatologiza, ¿no? Decriminaliza en términos psiquiátricos la marihuana,
¿no? Y viene este gran texto que es el mito de la marihuana del 36, si no mal recuerdo. Y también hay una gran fuerte orientación y una fuerte influencia suya en el Código de Toxicomanías, ¿cómo se llama? Código Federal de Toxicómanos, ¿no? Este es un primer ejercicio, ¿no? Que está pues en la literatura de manera consensuada, ¿no? Dos procesos internacionales grandes, ¿no? Que es, pues básicamente la división del mundo después de la Guerra Mundial, ¿no? Y que de ahí viene todo este proceso y es a partir de las Naciones Unidas y con esta influencia norteamericana. Por ejemplo, podemos ver la americanización de las políticas de drogas, que ya las podemos ver en el 61, que es básicamente dividir las drogas en listas, ¿no? Esa es una gran influencia norteamericana. La segunda es traer nuevamente este discurso patologizante a la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de ciertas sustancias. No hay estudios de los 20, de los 30, por ejemplo, sobre el mascado de coca y cocaína que se mandaron pedir para saber si se tenía o no tenía adicción, y sin embargo en los convenios tanto del 61 se prohíbe, ¿no?, el mascado de hoja de coca también, basado en que podía dar ciertas adicciones, ¿no? Entonces creo que hay un quiebre y pues sí, México básicamente es pionero en esto. Se dio el primer ejercicio con el Código de Toxicomanías, que se hizo una pequeña crujía en la cárcel para que de manera de dispensario los dependientes pudieran tener acceso a sus dosis, ¿no? Entonces... No solo de marihuana. No solo de marihuana. De varias drogas. De varias drogas. Entonces, eso es muy interesante. Existe también de manera anecdótica esta carta que le escribió Leopoldo Salazar Viñegra a Lola la Chata, ¿no? Están también de manera anecdótica los experimentos que hacía el doctor Leopoldo, ¿no? Donde en grandes festines que se hacían en la política en la época de Lázaro Cárdenas, donde había invitados cónsules, había embajadores. Hay un cable por parte de Washington a la Embajada de México diciendo que tengan cuidado con el doctor Salazar Viñegra porque suele dar marihuana en sus fiestas a la gente disfrazada de cigarrillos, para con esto probar que no causaba lo que podemos ver en las películas arquetípicas como Reefer Madness, por ejemplo, o Marihuana, el monstruo verde, donde había un desenfreno por consumir marihuana, ¿no? Donde te daban ganas de suicidarte, donde te llevaba al deseo desenfrenado sexual de las mujeres, ¿no? Y la violación, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante que retomes esto. Y también, pues, en este quiebre es muy interesante también porque desde los 40 tenemos al final, a principios de los 50, con la creación de la Procuraduría General de la República, que los delitos contra la salud, ¿no?, van a pasar a ser perseguidos por la Federación de manera policial y cada vez más restrictivo, ¿no? Entonces, también es interesante ver cómo en esta configuración se va dando con base a ciertos prejuicios heredados de esta política biologicista, de este paradigma científico que no logró permear, ¿no? Como lo podemos ver y podemos leer también, por ejemplo, todos los trabajos que hay de cultura y personalidad que tiene Leopoldo Salazar Viñegra en las escuelas, ¿no? Tiene bastantes textos publicados al respecto. Entonces, en este sentido, creo que pues sí, tenemos una deuda histórica, ¿no? Las personas a cargo de interesarnos por estos temas, ¿no? Con Leopoldo Salazar Viñegra y pues la historiografía también, ¿no? Creo que cada vez se ha ido trayendo de manera anecdótica y yo diría un poco sofisticada, pop, hasta cierto punto idealizada, de Leopoldo Salazar Viñegra, pero creo que se le está haciendo su espacio ya en la historia, ¿no? Entonces, pues creo que ese periodo es bastante importante y como bien dices, ¿no? Y retomaba esta influencia norteamericana que se va viendo mediante las Naciones Unidas con la creación del Consejo Económico y Social, ¿no? Que es
a partir de donde se deriva el sistema y el aparato del régimen internacional de prohibición y del sistema de fiscalización, que es la Comisión de Narcóticos, ¿no? La Comisión de Narcóticos en Viena, la cual cada año México ha estado presente, ¿no? Y también tenemos en estos tiempos, por ejemplo en el 61, tenemos al canciller Barraza, ¿no? Es una persona bastante importante en las relaciones internacionales en México, y cómo él es parte de este chantaje por parte de los norteamericanos, y cómo se dan estos espacios y estos lugares de concertación que, como bien hay que recordar, el régimen internacional de prohibición de drogas y el sistema de fiscalización es uno de los consensos internacionales que más se siguen respetando y que más países adherentes tienen, ¿no? Y también uno de los que posiblemente el que menos resultados efectivos ha tenido, ¿no? Claro. El más contraproducente incluso, ¿no? Sí, la política internacional tal vez más contraproducente. Pero déjame detenerme ahí un momento, Joe. Quisiera regresar un poquito a lo de Leopoldo Salazar para complementar todo lo que nos comentas, ¿no? Muy de manera muy precisa. Y es que me parece interesante que en la década de los 30 en México ya teníamos expresiones de activismo como la de Leopoldo Salazar, ¿no? Cuando todavía no había nacido la prohibición a nivel internacional. O sea, para que exista activismo pro reforma, digamos, en política de drogas, tiene que haber pues una prohibición, ¿no? Y todavía no se consolidaba la prohibición internacional cuando en México ya había ejercicios tanto científicos como desde el arte y las artes y la cultura. Estoy pensando en, por ejemplo, en Diego Rivera y los pintores de los muralistas de los 30, que en México es curioso que décadas antes de que naciera el Sistema Internacional de Control de Drogas ya había expresiones de activismo. Esto lo digo porque la historia que México tiene con la prohibición, con el paradigma prohibicionista, es muy estrecha. La relación ha sido bastante estrecha y muy profunda. Y esto a mí me lleva a pensar, ¿no? Que México es un país que debería haber regulado, ha tenido todos los elementos para una regulación desde hace tiempo, es decir, hemos sido los países que más han sufrido los efectos negativos de la prohibición, de la persecución del mercado de las drogas a nivel violencia, a nivel derechos humanos, a nivel económico incluso. Es un país en el que hay un gran impulso de activismo, lo vemos desde los 30, antes que casi cualquier otro lugar del mundo. El activismo contemporáneo además es grande, ¿no? Es fuerte, me parece, en comparación de otros países que ya están regulando. Entonces, ¿por qué en México cuesta tanto trabajo romper con la prohibición? Yo tengo la respuesta hipotética de que es porque nuestra prohibición es muy rígida, muy monolítica y muy de origen, ¿no? O sea, no empezamos a prohibir por una obligación firmada por los gobernantes, sino es una cuestión ya bastante cultural, ¿no te parece, Joe? Pues sí, mira, me gustaría cerrar este punto y brincar a principio del tercer segmento, ¿no? Pues sí, creo que y Juan Pablo García Vallejo lo escribe en la historia disipada y en disidencia psicoactiva, ¿no? Cómo hay todo lo que nosotros le llamaríamos como toda esta opinión pública, todo este espacio público, ¿no? Que se va reconfigurando a partir del mundo burgués y del Estado nacional. En este sentido, pues, como bien dices, ¿no? Y que no mencioné, y por eso dije me voy a saltar el periodo novohispano, pero también hay que tomar en cuenta, ¿no? Y tanto Froilán Enciso como Nidia Olvera, ¿no? Lo han trabajado, ¿no? Esta prohibición que hay sobre el peyote y sobre ciertas sustancias de manera primigenia, básicamente van configurando una identidad, ¿no? Esta identidad que, como bien mencionas, es utópica, ¿no? En los 30s, esta reivindicación que va teniendo Diego Rivera desde un nacionalismo revolucionario, que también es indigenista, ¿no? Que también está, si bien errado porque él pensaba que la planta era endémica, ¿no? Sí identifica que la gran historia y el gran pasado y el gran uso de este tipo de sustancias, pues va de la mano en la historia, ¿no? Y en la configuración de
la prohibición. Y en ese sentido me gustaría brincar a pensar cuál ha sido también el papel de las élites políticas, ¿no? Que creo yo que básicamente se ha ganado un gran esfuerzo el movimiento por la reforma a la cannabis en México, que es, tú recordarás bien, 2012, 2013, 2014, incluso las personas a cargo de las comisiones de salud, algunos diputados, algunos políticos, seguían negando las potenciales virtudes terapéuticas de la marihuana, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que hasta la ciencia quiere legalizar las drogas, ¿no? Como existe el texto de nuestro amigo Domingo, ¿no? Domingo Chevenini. Y pues básicamente esta es una coyuntura internacional que va de la mano, que si bien hay una prohibición, hay un gen, hay una estructura monolítica, cultural, identitaria hacia lo negativo de las sustancias psicoactivas que fortalecen la configuración de la prohibición de drogas. También es cierto que la gran influencia norteamericana, ¿no? Con los primeros procesos que son la Operación Intercepción, la Operación Cóndor y derivado de ciertas coyunturas internacionales, como bien dices, tanto los convenios internacionales como de la seguridad hemisférica, ¿no? A mí, si bien recuerdas, en el 61, la prohibición de las sustancias siguen siendo en un mérito ámbito de fiscalización, ¿no? En el 71 vuelve a entrar la fiscalización y empiezan a asomarse los visos de sugerir una prohibición punitiva. Sí, que ya en el 88 es cuando se obliga, digamos, a la persecución punitiva. Exacto. De algunas actividades como el cultivo, de algunas drogas, me parece. Y de ahí crece este ideal que es el que también nos tiene atrapados en la opinión pública, que es esta espiral de los traficantes y del concepto de narcotráfico, ¿no? Que de crimen organizado, ¿no? Que no deja, y que además es una realidad social en la cual se vive a partir de la descomposición social y de la reconfiguración política del poder en México, ¿no? Y aquí quisiera regresarme nuevamente a las élites políticas. ¿Cuál ha sido el papel de las élites políticas? Pues básicamente el principal había sido, pues hasta cierto punto, una sumisión a la unilateralidad de Estados Unidos. Incluso tenemos este gran proceso que duró más de 20 años de certificación internacional sobre el control de drogas, ¿no? El cual estaba sujeto tanto México como Estados Unidos a partir de la crisis de Kiki Camarena, ¿no? Que, como bien recordaremos, también destapa un escándalo internacional con la CIA, la DEA, la contra nicaragüense y los traficantes mexicanos de la zona occidental, ¿no? Entonces, también es muy importante, como tú bien dices, el 88, este gran quiebre internacional, y que si bien desde algunos años atrás, por ejemplo, de la Madrid y Samuel del Villar, que era procurador en aquellos tiempos, escribió en editoriales, en Economist, llamando a los narcodólares, que eran los que provocaban la crisis en México por los consumidores, este discurso en las élites políticas es algo que se ha ido recurriendo y que se ha ido fortaleciendo, tanto desafortunadamente hay poca memoria histórica y literaria al respecto, pero tenemos el proceso con Salinas, ¿no? Que es la primera UNGAS, ¿no? La primera UNGAS de drogas, la primera UNGAS de drogas, y también el gran proceso que vive Zedillo, ¿no? Con la creación con Gutiérrez Rebollo a cargo, ¿no? De una agencia estatal a cargo de controlar el tráfico de drogas, que después se vio que estaba coludido con los grupos de traficantes, ¿no? Entonces, en este sentido, las élites internacionales también en ese tiempo
en la UNGAS del 98, donde acudió Zedillo y Roberta Layuz, en el discurso de Zedillo nosotros podemos ir viendo cómo ya se va configurando. O sea, no es nuevo el proceso actual de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas, ¿no? Si bien están bajo una cierta coyuntura y de la cual, por ejemplo, no es ajena Zedillo y tiene que incorporarse a la creación de aparatos élite militarizados para el control de en aquel entonces el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y a partir de esta creación, ¿no?, de los cuerpos especializados, viene este quiebre de traficantes que ha impulsado, ¿no?, y que fue uno de los principales detonadores en términos históricos de lo que le llamamos nosotros la guerra contra las drogas mexicana, ¿no?, a partir de la era Calderón, que es básicamente la configuración de equipos paramilitares, ¿no?, que controlan zonas geográficas y que se da una persecución, y sobre pretexto del consumo, ¿no?, que es esta coyuntura de Calderón, ¿no?, es muy importante ver este quiebre, ¿no? Por ahí de los años 2000 con este ideal, y es cuando se va configurando el proceso del movimiento canábico mexicano, ¿no? Este periodo de 6 años de Vicente Fox, incluso tú recordarás que la Holy Enchilada, la enchilada completa de ¿cómo se llama? ¿El libro? O... El que fue ministro de Relaciones Exteriores. Castañeda. La Holy Enchilada era tanto pacto de drogas, libre despenalización, ¿no?, y que no hubiera persecución, sí, libre tránsito de mercancías, como la propuesta migratoria, ¿no? Entonces tenemos este gran quiebre de la política internacional, que además es... de manera paradójica y cínica. Tenemos, por ejemplo, el personaje de Felipe Calderón, ¿no?, que con base en una sugerencia de un gobierno local perredista, Michoacán, exactamente, se hace la solicitud de la incursión militar, sí, ¿no? Entonces, también las élites políticas son un poco cínicas, ¿no?, en cómo van tejiendo estos discursos en contra o no en contra, y vamos viendo la culminación de este proceso. Y antes de entrar a la coyuntura internacional, que fue la UNGAS de 2016, pedida por los 3 presidentes, ¿no? Ahora, justo ya estás llegando a la parte de... Después de 45 minutos tenemos hablando del primer segmento, que claro que tú y yo podríamos hablar de historia de política de drogas, varios episodios, ¿no? Pero bueno, sí me interesa que toquemos la parte que de hecho tú ya estás, a la que ya estás llegando, que es el contexto actual, ¿no? Creo que queda ya bastante clara la idea de lo que fue la construcción, el seguimiento de lo que es el actual sistema de control de drogas en México, cómo se relaciona con el internacional, etcétera. Y yo diría que el contexto contemporáneo digamos, de que estamos a punto de cambiar de política de drogas, de que estamos en el umbral de entrar al paradigma ya plenamente, ¿no? Digámoslo así, de la reforma, ¿no? Al menos empezando por cannabis, por mucho que está costando trabajo. Pero yo me atrevería a decir que este contexto nuevo se origina en el 2015. Para mí el 2015 es un año muy importante porque es el año en el que el movimiento ciudadano a favor de la reforma a la política de drogas logra resquebrajar el sistema prohibicionista a través del Poder Judicial, ¿no? Digamos, esto encarnado en los amparos otorgados primero a la niña Grace, la primera paciente de cannabis medicinal en la historia de México, en agosto del 2015, y después en noviembre al grupo SMART, 4 individuos, con la finalidad de que estos puedan cultivar y consumir, ¿no? Cultivar con la final de autoabastecerse de marihuana, y transportar, poseer, etcétera, todos los actos relacionados al consumo. Entonces, en mi opinión es en el 2000, si bien los antecedentes creo que podemos situarlos en el 2007 con las iniciativas del Saconde, en el 2007 me parece que son, puede ser que ahí son los antecedentes que originan, digamos, o las propuestas de Patricia Mercado en su campaña presidencial, que ahí son los primeros destellos, digamos, de
de un contexto pro-reformista que ya, digamos, nace propiamente en el 2015, se consolida el movimiento canábico mexicano, que es toda esta red de activistas, especialistas, empresarios, organizaciones de la sociedad civil a favor de la reforma, que todavía ahí está el movimiento canábico vigente y activo, recabando firmas, por cierto, en el Senado todos los martes y jueves para que se den una vuelta a dar su firma a favor de la regulación del cannabis. Y bueno, quería dar un poco este panorama de cómo surge, en mi opinión, a reserva de que tú tengas otra opinión, Joe, cómo surge este contexto que estamos viviendo y sobre el que me gustaría mucho que hiciéramos algunos comentarios, Joe. Estamos a unos días de que la famosa jurisprudencia que se publica, no me recuerdo si febrero o marzo de este año, que la jurisprudencia que obliga a legislar a favor del cultivo con fines de uso privado, el plazo que esta jurisprudencia contempla para que se legisle está por cumplirse, ¿no? A un mes más o menos estamos, aproximadamente en octubre. ¿Y qué es lo que tenemos en la mesa para discutir? Pues que está la iniciativa de Olga Sánchez, presentada cuando era senadora todavía el año pasado, pero hay algo muy nuevo que, bueno, hay un tema que valdría la pena discutir. Tú viste, Joe, esta iniciativa que fue presentada por las comisiones dictaminadoras del Senado, controladas por, bueno, en manos del partido del régimen, que es una iniciativa que es bastante corta porque solo busca reformar 2 de los varios artículos que se tendrían que reformar para que haya, digamos, una verdadera regulación, ¿no? Tanto del Código Penal Federal como de la Ley General de Salud. Y esto sucede a semanas de que se discute en teoría, ¿no? La posible reforma que viene, que parece que viene y no viene desde hace años. ¿Tú qué opinas, Joe? Me gustaría que hicieras algún comentario al respecto. ¿Tú qué crees que vaya a pasar las próximas semanas? ¿Crees que el legislativo va a cumplir con su obligación constitucional de reformar los artículos que prohíben administrativamente la cannabis? ¿Crees que no lo va a hacer? ¿Crees que lo va a hacer mal? ¿Qué opinas de esta iniciativa? Okay. Tu comentario. Mira, ahí me gustaría, antes de contestar eso, esta pregunta, me gustaría recordar y volver al antecedente del 2015. Ok, sí, ¿no? por favor. Creo que es muy importante y es algo que estaba señalando en mi intervención anterior, el papel de las élites políticas que básicamente han dejado mucho que desear y han abandonado tanto a los usuarios, han abandonado a los pacientes y están en un proceso de, en términos coloquiales, echándose la bolita. Y regresando al 2015, esto es un proceso previo de una reconfiguración de la sociedad civil, ¿no? El actor clave de esta jurisprudencia y de este amparo histórico medicinal que bien refieres, ¿no? Que además este proceso fue un gran golpe mediático, un manejo excelente de ambos amparos. Bueno, creo yo que principalmente el amparo de Grace fue manejado de una manera exquisita en términos de comunicación internacional, ¿no? Sí. Claramente vemos cómo se va creando la agenda mediante un periódico de élite internacional, ¿no? Como es el Washington Post, ¿no? Entonces, esto creo yo que va dando un paso enorme en tanto poner a México en la coyuntura internacional como ir dibujando el papel ir dando luces de cómo va a estar el día de hoy tanto el proceso de la sociedad civil con el Estado y con en este específico el legislativo, ¿no? Y algunas partes del ejecutivo, porque creo también que hay bastante acercamiento por parte de la sociedad civil con ejecutivo, ¿no? Mediante gobernación, mediante ese tipo de agencias. Pero también es cierto que un gran espacio de incidencia, de diplomacia ciudadana ha sido en el legislativo, ¿no? Y pues yo creo y veo dos horizontes muy posibles, ¿no? Uno es que si bien no hay urgencia, sí hay una línea por parte de la, mal llamémosle, nomenclatura de Morena,
de que estas reformas deben de pasar a cualquier costa desde mi perspectiva. Okay. Creo yo que ese es un horizonte, ¿no? Y en este mismo horizonte veo 3 escenarios, ¿no? Unos que son la sociedad civil, que está muy proactiva, una sociedad civil cada vez más participativa, ¿no? Que ha ido ganando sus espacios y que hasta cierto punto han logrado tender alianzas con el legislativo, ¿no? Y esto en oposición a una sociedad civil cada vez, y lo podemos ver, si bien hay una aceptación del 70%, más menos, algunos dicen 50%, del régimen actual, la verdad es que también hay un gran grupo desencantado. No todo es esta visión positiva de la nueva transformación, ¿no? Entonces, también este proceso yo lo veo muy desigual, porque también veo gente usuaria que no está dentro del movimiento, que está desencantada de los procesos, ¿no? Entonces, en este sentido, y quisiera irlo regresando a mi intervención respecto a cuál ha sido la relación entre las instituciones de seguridad y de salud, porque voy a ser positivo, va a pasar, desafortunadamente va a ser corta, no va a pasar con la despenalización efectiva de la posesión, va a entrar un régimen bastante estricto sobre el cultivo, pero creo yo que a manera de simulación legislativa, este va a ser un proceso de reforma innovador, integrativo, y que en las fechas en las cuales vaya a ser discutido, va a ser una gran nota. O sea, sí. Yo te puedo apostar que va a haber más de 30 notas, okay. ¿no? Ok, bueno, se puso bueno esto ya. Es la parte picosa, ¿verdad? Del tema. La historia es siempre muy interesante, pero ahorita estamos en la parte, digamos, pues picante, ¿verdad? El hacer los pronósticos, lo que viene. Me llaman la atención varias cosas de las que mencionas, Joe. Fíjate que yo discreparía contigo un poco en la parte del legislativo. Yo creo que son quienes más han dejado a desear en los últimos años, porque incluso, coincido completamente contigo en que la sociedad civil, el papel que ha tenido en México la sociedad civil es destacadísimo. Lo de Grace, lo de Smart, el amparo recientemente que se otorgó a Carlos, el hijo de Margarita Garfias, a quienes mandamos un saludo, por cierto. Sociedad civil, el papel de la sociedad civil destacado, la presidencia, el federal, particularmente la presidencia, desde hace algunos años, estoy hablando desde la administración pasada, a pesar de que su discurso es tal vez el más conservador del gobierno, pues Peña Nieto ha sido el único presidente que ha propuesto una despenalización efectiva, ¿no? Propuso la despenalización de la posesión, aumentar el umbral de posesión de 5 a 25. Entonces, hasta de presidencia han habido señales buenas. El legislativo, creo que ahí es donde se ha concentrado la simulación, ¿no? En el legislativo, porque incluso la iniciativa de Peña Nieto, que no era nada despreciable, fue sesgada en el Senado, ¿no? En el del dictamen del Senado se excluyó toda la parte relacionada a los usos personales para solo contemplar lo científico y medicinal. Entonces, bueno, eso en cuanto a la parte del legislativo. Sí. Me gustaría, interrumpirte un poco, porque creo que estás haciendo un muy buen dibujo, y es algo que estaba mencionando acerca de el papel carente de liderazgo y de compromiso social que ha tenido el legislativo en esta expresión que hice de lanzarse la bolita, porque es muy interesante, como bien dices, y yo aquí regresaría al papel de las élites políticas. O sea, claramente, y me aventuro a aventarme un round con algún seguidor de Morena, el ejecutivo, ¿no? El presidente podría enviar una iniciativa de ley, ¿no?, que incluyera todo esto que se había propuesto por parte de Sánchez Cordero, pero no lo quiere hacer de manera política, al igual que la iniciativa, por ejemplo, de la amnistía, ¿no? Hace un recurso raro metiéndolo mediante una comisión dictaminadora, y no sabemos bien cuáles son ahí los movimientos políticos internos de las comisiones, y
Y creo yo, y tú bien recordarás que esta iniciativa de Peña Nieto, incluso la Bastida, un año después de la pérdida de las elecciones intermedias, le echó la culpa a la iniciativa de Ungas y a la iniciativa de matrimonios igualitarios, porque habían perdido el voto duro conservador el PRI, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me parece que ha habido, y como bien dices, un sesgo y una simulación por parte del legislativo de una manera aberrante. Hay iniciativas no logran transmitir un discurso ni un dictamen. No soy especialista en derecho, pero algo que también me llama la atención de las leyes, que además cuando entra a estudios legislativos, no sé si vengan leyes secundarias. Por ejemplo, cuando hablo yo de el régimen policial, el régimen judicial, que es el que está mano a mano con la prohibición, que es básicamente, digámoslo de manera burda, quien te tuerce, ¿no? No está reformado. ¿Qué va a pasar con las fiscalías contra narcomenudeo? ¿Qué va a pasar con la manera en la que se persiguen las leyes? Porque cómo se persigue en las calles, ¿no? Entonces creo que este proceso va a ser interesante ver, y como bien decimos, nos aventuramos a que va a pasar. O sea, sí, es una urgencia noticiosa, es una urgencia también por, siento yo, zafarse ya de esta bolita ahorita y que vaya funcionando. Veo yo difícil que lo vayan a rechazar. Creo yo que sería un escándalo internacional, ¿no? Pero pues bueno, podemos... No sería el primero también. Sí, ¿no? Exactamente. Sí, otra cosa que iba a comentar es esta parte que sí, yo también detecto. Nosotros pues formamos parte de cuadros de usuarios, particularmente usuarios politizados, activistas, activos. Y esto que comentas es cierto, se detecta un ambiente de decepción por parte de muchos usuarios que además votaron por lo que se considera o consideraron la izquierda. Sin embargo, bueno, esto era previsible, me parece, porque no había forma de que un gobierno que anuncia que va a quedar bien con un grupo como con los usuarios, pero al mismo tiempo hace alianzas electorales con un grupo conservador como los evangélicos, el Partido Encuentro Social, pues sabes que va a quedar mal con uno de los dos, y pues finalmente yo creo que era previsible que iba a quedar de este lado y la parte, digamos, la pérdida, ¿no? Ahora, ya para cerrar, Joe, me gustaría que habláramos sobre, que nos des una opinión sobre lo que crees tú que viene a futuro y lo que tú propondrías, lo que crees que es importante que pase a futuro en materia de política de drogas en México. ¿Para dónde crees que va el barco? Te pongo para un poquito para jugar con algo, ¿no? Me parece que está el tema de psicodélicos, está la marcha que viene por los hongos, hay cada vez más eventos relacionados al tema, está todo lo que falta de cannabis, están... Y bueno, hay hasta un amparo reciente sobre cocaína, todo el tema de los amparos, el vínculo entre sociedad civil y judicial. Estoy dando cosas generales. ¿Tú qué opinas que viene y además qué crees que debería venir? Claro, bueno, pues básicamente, y creo que tiene que ver un poco la tensión entre lo nacional, lo internacional y la tensión, por ejemplo, también entre el actual clima internacional, porque estamos regresando a unos regímenes nacionalistas, sí, ¿no? A unos regímenes proteccionistas que cada vez están sesgando de manera más clara las libertades individuales de las personas, ¿no? Entonces, perdona la interrupción, pero además son las potencias, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, de Brasil, de Inglaterra. Entonces, este proceso muy interesante que se está dando de lucha, de ganancia de derechos, está delegándose a ciertos aspectos, ¿no? De casi un perdón divino por parte del presidente, ¿no? Un perdón divino por parte de la Suprema Corte, ¿no? Debido a esta ineficiencia legislativa, sobre todo en cannabis, ¿no? Entonces yo creo que también uno de los grandes procesos, y aquí quiero hablar un poco del desencanto, y que el desencanto no necesariamente y el caos son negativos, ¿no? Creo que también en esta reconfiguración, pues básicamente estamos viendo que cada vez más gente pues está saltando la tranca, ¿no? Así es. No están preguntando, están cultivando, están haciendo sus clubes, están intercambiando.
los psicodélicos, por una parte, se está regulando en Estados Unidos, como bien sabrás, el MDMA, están estos trabajos de LSD, pero en México también tenemos los pequeños amparos para salvia, ¿no? El trabajo ya en gabinete con cannabinoides, ¿no? Los amparos de ciertos académicos también, ¿no? Entonces, pero también tenemos pues gente que está experimentando, ¿no? Especialistas en el cultivo, especialistas en las extracciones, especialistas en las terapéuticas psicodélicas, que se están brincando las regulaciones y las trancas. Y podemos tener, por ejemplo, pues todo este mundo desregulado que en cierto punto puede ser riesgoso, no por el consumo, sino por todo lo que está alrededor, que es, por ejemplo, el mercado de la iboga y la ayahuasca, ¿no? Tú sabrás bien, ¿no? Que son sustancias que pueden ser peligrosas. Los especialistas no están entrenados, por ejemplo, en primeros auxilios, ciertas cosas, pautas que una regulación sanitaria podrían ir identificando. Entonces, como bien dices, creo yo que, pues, en la agenda nueva y, pues, los psicodélicos identificados nada más pues en la psicodelia de la literatura pues como más clásica, que es el MDMA y el LSD, cada vez más, por ejemplo, el hongo psilocibe, el peyote, han estado entrando a estos espectros, y creo yo que sí hay un renacimiento de tanto especialistas que se están brincando la tranca en todos los rubros, tanto en los mercados de cannabis como en las terapéuticas, como incluso la venta. Tú bien podrás también en algún momento tratar todo este nuevo mercado de las mal llamadas NPS, ¿no? Que está lleno de, pues, de kratom, la salvia, nuevas, ¿no? Sustancias psicoactivas. Las nuevas sustancias psicoactivas. Entonces, en este sentido, creo que también hay una coyuntura internacional que va de la mano con esta presión entre lo local y lo global o internacional. Tenemos por ejemplo, en las formas de socializar y de internacionalizar, ahora es mucho más fácil mediante las tecnologías de la información, que haya espacios más grandes de intercambio, de conocimiento, ¿no? Antes, y por ejemplo, haciendo el anuncio de... Pueden seguir en Twitter a @drogasmx, a Drogas México. Últimamente ha estado habiendo mucha información sobre, pues, el tema de coyuntura, que es el vapeo, ¿no? Por ejemplo, el vapeo, algunos trabajos sobre la forma de medir los estudios de impacto sobre las poblaciones, ¿no? Porque esto es algo que también provocó la prohibición, ¿no? La falta de insumos y de instrumentos de manera generalizada para poder investigar estos fenómenos relacionados tanto con el consumo como con los efectos de las sustancias psicoactivas. Entonces, creo yo que hay una tensión muy fuerte, como bien decíamos, entre las restricciones de este espacio privado, y por otro hay una efervescencia de una inquietud de la sociedad que no se está quedando atrás y que está yendo siempre adelante de los procesos tanto políticos, y pues creo yo que ese es como el proceso más grande ahorita, ¿no? Los psicodélicos, ¿no? En México, pues veo difícil este aspecto de hongos psilocibes, ¿no? Creo yo que ahorita el primer paso como movimiento que se está regenerando es, como bien lo dice el movimiento en inglés, es un día de awareness, ¿no? O sea, tenemos que hacer conciencia sobre el papel de las sustancias psicoactivas, de los psicodélicos, del hongo psilocibe en las culturas y sus beneficios terapéuticos, ¿no? Y pues estamos viendo coyunturas internacionales cada vez más aceleradas, como la legalización de ciertos hongos, ¿no? La legalización de la ayahuasca en ciertos condados de California, que está muy pronto a llegar, ¿no? Entonces creo yo que están estas dos coyunturas internacionales, y pues en México no queda más que seguir abogando por, como este programa, la difusión de información, ¿no? Estuvo bueno ese rayo. Sí, de acuerdo contigo. Yo, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Hacer un pronóstico de qué puede venir.
Yo creo que viene mucha prohibición, yo diría que viene mucha prohibición, que todavía estamos muy lejos de afectar el paradigma de manera sensible. Creo que una misión que tenemos, al menos en México, muy importante, es algo que tú tocaste, de hecho, en tu intervención pasada, ¿no? Que lo de la posesión. Me parece que ese es un tema muy importante que por ahí tenemos que pegarle los activistas, ¿no? Que más allá de estar hablando, digo, también coincido contigo que el tema de no vamos a ver una legalización, una reforma pronto, es hacer conciencia. Sin embargo, sí podemos exigir eliminar el delito de posesión de posesión simple sobre las drogas fiscalizadas, ¿no? Creo que por ahí es por donde el movimiento de reforma tendría que estar pensando en su siguiente movimiento después del cannabis. Coincido contigo en que en materia de cannabis lo que viene es algo ligerito, algo incluso rozando la simulación posiblemente. A mí me cuesta mucho trabajo entender por qué, si las señales son tan favorecedoras o tan en pro de la reforma desde el legislativo, desde el judicial y demás, por qué desde presidencia sigue habiendo señales tan conservadoras. Entonces, creo que estamos navegando sobre aguas muy turbulentas, muy difícil de hacer un pronóstico sobre lo que vaya a venir. Lo que sí creo, y tú lo presentaste de alguna manera, lo dejaste ver, es que la realidad con las drogas, ¿no? Supera por mucho la política, ¿no? Tú hablabas de que hay personas que hacen ceremonias y sí, algún tipo de ceremonia, algún tipo de práctica terapéutica con ayahuasca, o gente que cultiva, o gente que tiene, no sé, un montón de actividades que todavía están fuera de la ley, pero que vaya, la ley tendría que adaptarse a la realidad y no la realidad a la ley. Y me parece que en el tema de las drogas, la realidad, lo presentaste con estos ejemplos, supera por mucho la política que tenemos actualmente, y que se resiste, viene mucha prohibición, pero va a ir cediendo, ¿no? Poco a poco va a ir cediendo. Y bueno, me parece que por ahí yo lo vería. ¿Tú, tienes alguna idea más? Sí, pues, como bien dices, creo que viene un proceso de restricción que también tiene que ver con que no estamos en Disneylandia en México, ¿no? Tenemos uno de los índices de homicidios más grandes del mundo, incluso Latinoamérica rebasa los homicidios en personas jóvenes, ¿no? Realmente este proceso derivado de el combate armado a la delincuencia organizada, ¿no? Sí puso en una coyuntura específicamente delicada, ¿no? Entonces creo yo también que tenemos ahorita, regresando al término del regreso de gobiernos autoritarios, ¿no? De cada vez más nacionalismo, pues tenemos la amenaza encima de una posible reingreso a la certificación por parte de Trump, ¿no? Entonces creo yo que también a veces el movimiento por la política, la reforma de drogas en México, solemos vernos el ombligo, ¿no? Sí, también un poco estar en términos utópicos, ¿no? Entonces, en este sentido también es cierto que, como bien lo decía, y de manera cínica, creo que tampoco contesté tu pregunta de qué vendría. Pues mira, además de estas iniciativas que van rozando en lo punitivo, ¿no? En la exageración a la simulación, creo yo que también hay este proceso de que sigue sin desecuritarse, sin ser del ámbito de la seguridad. Uh-huh. Y ahora se está configurando con la Guardia Nacional un régimen específico de vigilancia y de control sobre la población de manera militarizada y de manera armada. Entonces, si nosotros bien revisamos estos planes y proyectos que existen, ponen un enemigo público respecto a las drogas actualmente, que creo yo que es sujeto de bastante malos nombres, que son las metanfetaminas, ¿no? En la Guardia Nacional y en los operativos policiales están diseñadas ciertas pautas para tanto perseguir a los usuarios, porque en los mismos escritos se delega que los usuarios de metanfetaminas son
provocadores de violencia, provocadores de crimen, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera yo regresar a qué va a pasar, y lo cínico que quería mencionar es que hay una manera muy fácil, y tú la conocerás bien y vas a saber a lo que me refiero, de legalizar, sin despenalizar, sin meterse a estudios legislativos, es la prioridad cero. De acuerdo, sí. ¿No? O sea... modelo holandés. Exactamente. Sí. Una prioridad cero a la persecución de todas las sustancias. Vamos a poner ciertos parámetros, como bien es sabido, y me llamó mucho la atención, no sé si ya lo haya revisado, el nuevo número de salud mental especializado en harm reduction. Está en inglés todo y casi todo es sobre inyectores. Es muy interesante ver que Carmen Fernández está de autora en un texto sobre un estudio cualitativo con personas que han ido a la clínica de metadona, ¿no? Entonces es muy interesante cómo estas autoridades que son anquilosadas, que incluso podríamos llamarlas la contra, ¿no? Sí, ¿no? sí, los prohibicionistas de estirpe. En el mismo discurso internacional y en el mismo gremio académico, pues hay visos ahí de que esto no está funcionando y que hay formas, ¿no? Y una forma, por ejemplo, que hay es básicamente la despenalización que hay para las clínicas de metadona. Tú bien sabrás que la metadona pues está prohibida, está regulada en México de manera muy estricta. Entonces, creo yo que el modelo de prioridad cero, ¿no? ¿Qué va a pasar con las fiscalías de narcomenudeo, ¿no? ¿Qué va a pasar con las fiscalías desconcentradas que además hay en cada estado? Y que la nueva Fiscalía General de la República, tú lo podrás ver bien en su Twitter, no tiene intención alguna de cambiar su discurso, ¿no? Sigue siendo denuncia al que cultiva, ¿no? ¿Quién está a cargo de la Fiscalía? Exactamente. Entonces, en este sentido creo yo que sí, como bien dices, viene un proceso también oscuro, que no es claro. Y mientras no esté bien claro que la posesión simple para cualquier fin, así como ciertos aspectos de la cadena de producción, como puede ser la posesión, el almacenamiento, ¿cuál más viene? La preparación, no me recuerdo cuántos verbos vienen. Sí, transportación, acondicionamiento. Es un gran abanico de verbos y de actividades, suministro, sí, ¿no? Sí. Que es muy interesante ver cómo va a ser esta tensión entre una ley que claramente aboga hacia una libertad individual con un régimen de seguridad pública basado en la criminalización, en la estigmatización, en la identificación de ciertos modelos y estereotipos de personas, las cuales son las que se les va a perseguir, ¿no? Entonces, mientras sigamos viendo un populismo penal cada vez más exteriorizado, por ejemplo, con la prisión preventiva, ¿no? Que como bien recordarás, la prisión preventiva y incluso medidas bastante autoritarias como la extinción de dominio son todo el horizonte de las leyes que controlan las drogas en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué va a pasar con estas figuras, ¿no? ¿Qué va a pasar con la figura de crimen organizado? Puedes pasar directamente en el régimen actual de posesión del régimen de narcomenudeo a ir perseguido si eres encontrado con más de 3 personas, ¿no? A ley de delincuencia organizada e inmediatamente todo esto que se supondría que además hay una tabla, ¿no? Digamos que sí te puedes ir a la cárcel por la posesión simple, ¿no? Si el juez no decide ejercer la acción penal sobre ti. Y también podemos ver que te puedes ir a un penal federal por estar cultivando, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estos tipos penales de los delitos contra la salud bastante bien identificados en las leyes? Por eso te digo, yo no soy especialista en leyes, pero lo que sí sabemos es que el aparato de prohibición general jurídico policial, una gran fuerza y un gran aparato de extorsión y de simulación y de manejo mediático es el control de las drogas, ¿no? No sé si vayan a renunciar.
la Procuraduría General de la Ciudad de México en dejar de hablar de grupos de narcomenudistas, que son los que están causando la violencia en las colonias populares, por ejemplo. Cuando a los narcomenudistas se les atañe un gran número de otros crímenes, como es el secuestro, la extorsión, ¿no? Entonces prácticamente no estarían encajando en el término de narcomenudismo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estos tipos que son unos vocablos que además están al día de la orden en redes sociales y en el periodismo, ¿no? Por ejemplo, esto de narcomenudeo es el enemigo, el mal a vencer, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Creo yo que es interesante ver la coyuntura y sí, quiero ser positivo, pero también hay que tomar en cuenta que no es algo tan fácil como se puede ir dando el proceso, que por mucho la realidad es obscura y no hay un camino claro de bien a bien qué es lo que puede pasar. También la incertidumbre internacional que están cambiando los mercados, ¿no? Entonces, creo yo que México tampoco es ajeno a esa coyuntura internacional y pues creo que eso es bastante importante señalar, ¿no? La coyuntura de la seguridad. De acuerdo, Joe. Muy interesante la plática, podríamos seguir platicando mucho tiempo más, sin embargo, por cuestiones de tiempo hay que cerrar. De hecho, este es oficialmente el programa más largo que hemos tenido. Me da bastante gusto. Y digamos, de lo que comentas, me quedaría con algo que en lo que yo he querido también hacer énfasis, ¿no? Y que me parece que al último lo tocamos bastante, que es el tema de que la tarea que tenemos pendiente es de criminalizar la posesión. ¿Estás de acuerdo, Joe? Definitivamente creo que esa es la tarea pendiente y que se tiene que también hacer un trabajo de manera responsable, ¿no? En ir identificando ciertos procesos, ¿no? Porque si bien es cierto, y tú y yo que venimos de esta escuela de los derechos del usuario, también es cierto que hay todo un margen alrededor, que por ejemplo hay algunas organizaciones que están hablando mucho de estos temas que son los afectados por la prohibición y de los mercados que hay alrededor, ¿no? Entonces, en este sentido, incluso organismos internacionales, ¿no? Como la Organización de los Estados Americanos identifica ya la reducción de daños como los daños sociales aunados a la prohibición, ¿no? Entonces creo yo que un daño social aunado a la prohibición es que mucha gente puede ser presa de procesos nada deseables de extorsión, de encarcelamiento y de ciertos márgenes de los mercados ilícitos, los cuales creo yo que también pues tenemos que ir identificando de qué hablamos cuando hablamos de estos mercados, ¿no? Porque también hay una cannabicentrismo, ¿no? Yo le podría decir, ¿no? Totalmente, sí. Hay un cannabicentrismo que es muy importante dividir las sustancias psicoactivas, pero creo yo también que hablar un marco general de cuál es el contexto actual es bastante importante. Entonces, hablar de una despenalización, de criminalización, una persecución cero a la posesión de cualquier sustancia psicoactiva, creo que también sería lo ideal, ¿no? Sí, es increíble que eso se aplica en Holanda hace décadas, en México lo anhelamos ahorita, ¿no? Bueno, yo lamentablemente tenemos que despedirnos. Te agradezco mucho la visita a esta mesa, que bueno, de antemano te ofrezco que nos visites en futuras ocasiones, que sea la primera de futuras visitas. ¿Te parece bien? Pues me parece muy bien, gracias a Radio Pacheco, a la gente que está en los controles, los que me recibieron también. Hubo un aguacero increíble. Y parece que sigue. Y parece que sigue. Fue un gusto y un esfuerzo estar aquí. Sí, gracias. Y pues muchas gracias. Pueden revisar el perfil de Drogas México, @DrogasMX, y de Latinoamérica por una política sensata de drogas. Y pues muchas gracias a todos y gracias a ti, Aldo, y pues me la pasé muy bien. Muchas gracias a ti, Joe. Gracias también a ti, Beto, que está como siempre atrás de los controles. Bueno, yo sin más me despido. Un gusto tenerte aquí y que sea la primera vez de muchas que
que nos visites en esta mesa en la que nos gusta, como a ti y a mí desde hace años, platicar de drogas, particularmente de todos esos temas que se encuentran al margen de lo privado. Muchas gracias, Beto. Nos vemos la próxima semana, 19:30 miércoles.